El universo dentro de ti, activando tu potencial sobrenatural. Escrito por Abdi Gorrochotegui. Publicado y narrado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Introducción: el universo que nos conecta. La vida moderna está marcada por un ritmo acelerado, donde la tecnología y la información han avanzado más rápido de lo que nuestra comprensión interna puede asimilar. En este contexto, muchos han perdido la conexión con lo esencial, la inmensa capacidad que cada uno posee para influir en su propia vida y el mundo que lo rodea. El universo no es un espacio vacío y distante, es un campo vivo de energía, inteligencia y posibilidades infinitas. Pero lo más fascinante no es la magnitud de este universo externo, sino el hecho de que dentro de cada ser humano existe un reflejo de esa misma inmensidad. Cada pensamiento, emoción y acción emite una frecuencia que interactúa con ese vasto campo, moldeando la experiencia de la realidad. En este libro, exploraremos cómo este principio puede aplicarse de manera práctica para transformar tu vida. Lejos de ser una idea abstracta, este conocimiento está respaldado por descubrimientos en física cuántica, neurociencia y biología. Estas disciplinas han comenzado a desentrañar los mecanismos que explican cómo el pensamiento humano no solo refleja la realidad, sino que también la crea. La ciencia detrás del potencial sobrenatural. El desarrollo de tecnologías avanzadas ha permitido a los científicos observar cómo el cerebro responde a pensamientos, emociones y entornos específicos. Los estudios muestran que las conexiones neuronales no son estáticas, sino dinámicas. Cada nuevo pensamiento o experiencia modifica la estructura del cerebro, un proceso conocido como neuroplasticidad. Pero este es solo el comienzo. Más allá del cerebro, la epigenética ha demostrado que nuestras emociones y creencias pueden activar o desactivar ciertos genes, influyendo directamente en nuestra salud y bienestar. Al comprender estos procesos, se abre una puerta para liberar al ser humano de condicionamientos pasados, ya sean genéticos, emocionales o sociales. La física cuántica, por su parte, nos enseña que el observador influye en lo observado. Esto implica que nuestra conciencia no solo interpreta la realidad, sino que también la define. Estas enseñanzas, aunque revolucionarias, no son nuevas. A lo largo de la historia, culturas ancestrales han hablado del poder de la mente y la energía, aunque lo hacían desde un lenguaje simbólico y espiritual. Un enfoque integral, ciencia y espiritualidad. Este libro propone un puente entre el conocimiento científico y la sabiduría espiritual. Ambos enfoques no son opuestos, sino complementarios. Mientras que la ciencia nos ofrece herramientas para comprender los mecanismos del universo, la espiritualidad nos invita a experimentar directamente su esencia. El objetivo de unir estas perspectivas no es simplemente teorizar, sino invitar a una experiencia profunda y transformadora. Aquí encontrarás no solo explicaciones claras, sino también estrategias para aplicar este conocimiento en tu vida diaria. El poder de elegir. Cada día, cada momento, estamos creando nuestra realidad, ya sea de forma consciente o inconsciente. Este proceso ocurre mediante los pensamientos que elegimos mantener, las emociones que permitimos que nos dominen y las acciones que tomamos o evitamos. La pregunta no es si estamos creando, sino que estamos creando. En este libro, se parte de una premisa esencial: tienes el poder de elegir. Puedes decidir dejar atrás patrones de miedo, limitación o sufrimiento, y comenzar a construir una vida guiada por el amor, la coherencia y la posibilidad ilimitada. Al tomar las riendas de tu conciencia, te conviertes en un creador activo de tu destino. Una invitación a lo desconocido. A medida que avanzas en estas páginas, te encontrarás con ideas que pueden desafiar tu forma actual de pensar. Este no es un libro para leer pasivamente, es una invitación a experimentar, reflexionar y, sobre todo, transformar. La mente humana tiene una capacidad asombrosa para adaptarse, crecer y trascender. Sin embargo, para liberar este potencial, es necesario un acto de valentía, estar dispuesto a abandonar lo conocido para explorar nuevas posibilidades. Es en este espacio de incertidumbre donde reside la verdadera magia. El universo dentro de ti está esperando ser descubierto. La pregunta es,
¿estás listo para explorar lo desconocido y activar tu potencial sobrenatural? Comencemos este viaje juntos. Capítulo 1. El campo cuántico, explorando el universo invisible. La mayoría de las personas perciben el mundo a través de sus sentidos, confiando en lo que pueden ver, tocar, oír, saborear y oler. Sin embargo, esta visión limitada oculta una verdad mucho más profunda. La realidad no es únicamente material, sino que está compuesta por campos de energía que interactúan entre sí constantemente. Este es el principio fundamental del campo cuántico, una dimensión de infinitas posibilidades que subyace en todo lo que existe. El campo cuántico no es un concepto místico ni imaginario, es una realidad científica. En el nivel más básico, todo en el universo, desde una estrella lejana hasta una célula en el cuerpo humano, está compuesto por partículas subatómicas que vibran en diferentes frecuencias. Estas partículas no están separadas, sino interconectadas, formando un vasto entramado energético que responde a la conciencia y la intención. La naturaleza de la realidad cuántica. La física cuántica desafía las nociones tradicionales del tiempo, el espacio y la materia. En este ámbito, las partículas no se comportan como objetos sólidos, sino como ondas de probabilidad. Esto significa que no tienen una ubicación fija hasta que son observadas. Es aquí donde la conciencia juega un papel crucial. El acto de observar no solo detecta, sino que también determina el estado de una partícula. Este principio, conocido como el colapso de la función de onda, revela que el observador influye en lo observado. Si se aplica esta idea a nuestra vida diaria, surge una conclusión poderosa. La realidad que experimentamos está moldeada por nuestra percepción y nuestras creencias. Conectando con el campo cuántico. Para comprender cómo interactuamos con el campo cuántico, es necesario ir más allá del cuerpo físico y explorar la energía que lo rodea. El cuerpo humano no termina en la piel. Cada célula emite una frecuencia que forma parte de un campo electromagnético más amplio. Este campo, que a menudo se asocia con conceptos espirituales como el aura, es en realidad una manifestación medible de nuestra energía interna. Las emociones, pensamientos e intenciones tienen un impacto directo en este campo. Cuando experimentamos emociones como amor, gratitud o compasión, nuestras frecuencias se elevan, creando un estado de coherencia que nos conecta de manera más efectiva con el campo cuántico. Por el contrario, emociones como el miedo, la ira o el resentimiento generan frecuencias más bajas, limitando nuestra capacidad de interactuar con las posibilidades infinitas que el universo ofrece. Las posibilidades del vacío cuántico. En el campo cuántico, no existen las limitaciones del tiempo y el espacio. Todo lo que podría existir ya existe en forma de posibilidad pura. Este vacío no es un lugar vacío en el sentido convencional, sino un espacio lleno de potencial, donde las ondas energéticas están listas para manifestarse en partículas físicas cuando reciben una dirección clara. Imagina un lienzo en blanco donde cada pensamiento e intención actúa como un pincel. Al enfocar tu atención y energía en una posibilidad específica, comienzas a moldear ese potencial, trayéndolo desde el campo cuántico hacia la realidad material. Esta es la esencia de la creación consciente. Elegir con claridad lo que deseas experimentar y proyectar tu energía hacia ello. La conciencia como el puente. La conciencia es el puente entre el mundo material y el campo cuántico. Aunque este campo opera en un nivel más allá de los sentidos físicos, puede ser influido a través de la intención dirigida y la atención sostenida. Cuando diriges tu mente hacia un objetivo específico, estás sintonizando tu energía con esa posibilidad en el campo cuántico. Este proceso no requiere esfuerzo físico, sino un enfoque mental y emocional coherente. La clave está en comprender que no atraemos lo que deseamos, sino lo que somos. Al convertirte en una vibración que coincide con aquello que quieres manifestar, activas el campo cuántico para que responda de acuerdo a tus intenciones. Tu conexión con el universo. El campo cuántico no es algo externo a ti. Tú eres parte de ese entramado energético, un nodo de conciencia en un universo interconectado. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que experimentas y cada acción que tomas tiene un impacto no solo en tu vida,
sino en el campo universal que compartes con todos los demás. Al comprender esto, surge una responsabilidad profunda: reconocer que cada momento es una oportunidad para crear, no desde el azar, sino desde la intención consciente. Este es el poder de explorar el universo invisible dentro de ti. Capítulo 2. El poder del subconsciente, reescribiendo la historia interna. El subconsciente es un territorio vasto y poderoso, responsable de moldear gran parte de nuestra experiencia cotidiana. Aunque opera fuera del alcance de la conciencia, su influencia es profunda y determina nuestras creencias, emociones y patrones de comportamiento. Para transformar nuestra vida, es fundamental entender el papel del subconsciente y aprender a reescribir la narrativa interna que nos define. El subconsciente como arquitecto de la realidad. El subconsciente actúa como una base operativa, procesando información y generando respuestas automáticas a partir de experiencias pasadas. Esta parte de la mente no distingue entre realidad e imaginación, todo lo que recibe lo almacena como verdad. Por esta razón, las creencias formadas durante la infancia, muchas veces de manera inconsciente, continúan moldeando nuestras decisiones y percepciones como adultos. Un ejemplo sencillo de este mecanismo es el aprendizaje del lenguaje. Una vez que el subconsciente internaliza las reglas gramaticales y el vocabulario, ya no es necesario pensar conscientemente para formar frases. Este mismo principio aplica a patrones más complejos, como nuestras reacciones emocionales, hábitos y expectativas sobre la vida. Sin embargo, no todas las creencias almacenadas en el subconsciente nos sirven. Muchas de ellas limitan nuestro potencial y nos mantienen atrapados en ciclos repetitivos de pensamiento y comportamiento. Identificar estas creencias es el primer paso hacia la transformación. La programación subconsciente y su impacto. El subconsciente no solo almacena información, sino que también actúa como un filtro para la realidad. Lo que percibimos del mundo está condicionado por nuestras creencias internas. Si crees que el mundo es un lugar hostil, tu subconsciente buscará constantemente pruebas que confirmen esta creencia, ignorando cualquier evidencia que sugiera lo contrario. Este proceso, conocido como el sesgo de confirmación, explica por qué las personas a menudo se sienten atrapadas en sus circunstancias. Lo que ven en el exterior es un reflejo de lo que ya existe en su interior. Cambiar la programación subconsciente no solo altera la percepción de la realidad, sino que también abre nuevas posibilidades de acción y creación. Reescribiendo la narrativa interna. El subconsciente no se puede cambiar con fuerza de voluntad ni simplemente deseando un resultado diferente. Requiere un enfoque deliberado y repetitivo para reprogramar las creencias limitantes y reemplazarlas con nuevas perspectivas. 1. Identificar las creencias limitantes. Comienza observando los patrones recurrentes en tu vida. ¿Qué situaciones o emociones parecen repetirse constantemente? Pregúntate qué creencias podrían estar sustentando estos patrones. 2. Cuestionar la validez de las creencias. Una vez identificadas, examina de dónde provienen. ¿Son producto de experiencias pasadas? ¿Reflejan realmente la verdad o solo una interpretación subjetiva? 3. Reemplazar las creencias limitantes con afirmaciones positivas. Crea afirmaciones que representen las creencias que deseas adoptar. Estas afirmaciones deben ser claras, específicas y emocionales, para que resuenen con el subconsciente. 4. Repetición y visualización. La repetición constante de afirmaciones, combinada con la visualización de los resultados deseados, es una de las formas más efectivas de reprogramar el subconsciente. Imaginar vívidamente un futuro deseado ayuda a establecer nuevas conexiones neuronales. La neurociencia del cambio subconsciente. La neurociencia respalda el concepto de que el cerebro puede ser reprogramado. La neuroplasticidad, o la capacidad del cerebro para reorganizarse formando nuevas conexiones neuronales, es el mecanismo detrás de este proceso. Cada pensamiento y experiencia repetida fortalece ciertos circuitos, mientras que aquellos que no se usan se debilitan y eventualmente desaparecen. Este fenómeno subraya la importancia de la práctica continua. Cambiar una creencia limitante no ocurre de la noche a la mañana, pero con consistencia, las viejas conexiones pierden fuerza y las nuevas se convierten en la norma. El subconsciente como aliado.
Cuando se alinea con nuestras intenciones conscientes, el subconsciente se convierte en un aliado poderoso. En lugar de trabajar en nuestra contra, puede ser un motor de transformación y crecimiento. Al reprogramar esta parte de la mente, se desbloquea una nueva forma de vivir, donde los sueños y metas no están limitados por las historias del pasado. El poder de cambiar la narrativa interna está al alcance de todos. Es un proceso de introspección, práctica y confianza en la capacidad infinita del ser humano para reinventarse. A medida que avances, comenzarás a experimentar cómo un subconsciente alineado con tus intenciones puede abrir puertas que antes parecían imposibles. Capítulo 3. La coherencia cerebro-corazón, el lenguaje del cambio. La relación entre el cerebro y el corazón ha sido objeto de estudio y fascinación durante siglos. Mientras que el cerebro es ampliamente reconocido como el centro del pensamiento lógico y la toma de decisiones, el corazón desempeña un papel fundamental en nuestra experiencia emocional y energética. Pero su conexión va más allá de lo físico. Juntos, cerebro y corazón forman un sistema dinámico que influye directamente en nuestra capacidad para transformar nuestra realidad. La coherencia cerebro-corazón es un estado en el que estos dos centros están en perfecta sincronía, generando un flujo de energía armonioso que impacta profundamente en nuestra mente, cuerpo y entorno. Este estado no solo mejora nuestra salud física y emocional, sino que también nos conecta con el campo cuántico, facilitando la creación consciente. La ciencia de la coherencia. El corazón no es solo un órgano que bombea sangre, también es un centro de inteligencia electromagnética. Estudios realizados por el Instituto EARMAT han demostrado que el corazón genera un campo electromagnético, mucho más poderoso que el del cerebro, extendiéndose varios metros fuera del cuerpo. Este campo no solo influye en nuestras células, sino también en el entorno que nos rodea. Cuando las señales entre el cerebro y el corazón están descoordinadas, el sistema nervioso entra en un estado de caos, lo que genera estrés, ansiedad y bloqueos en nuestra energía. Por el contrario, cuando logramos un estado de coherencia, el cerebro y el corazón trabajan juntos, creando un equilibrio que mejora nuestra claridad mental, nuestra intuición y nuestra capacidad de tomar decisiones. ¿Cómo alinear el cerebro y el corazón? Alcanzar la coherencia cerebro-corazón no es un estado reservado para unos pocos. Es un proceso que cualquiera puede cultivar a través de prácticas conscientes. Estos son algunos pasos clave para lograrlo. 1. Enfocar la atención en el corazón. Llevar la conciencia al centro del pecho ayuda a establecer una conexión directa con el corazón. Este simple acto redirige la energía desde el pensamiento constante hacia un espacio de calma interior. 2. Respiración rítmica. Respirar profundamente de manera lenta y regular envía señales al sistema nervioso de que el cuerpo está en un estado de relajación. Esta respiración consciente es fundamental para sincronizar el ritmo cardíaco con la actividad cerebral. 3. Generar emociones elevadas. Sentimientos como la gratitud, el amor y la compasión tienen el poder de armonizar las frecuencias del cerebro y el corazón. Estas emociones actúan como un puente energético que fortalece la conexión entre ambos centros. 4. Mantener la coherencia en la vida diaria. La práctica constante de estas técnicas no solo crea momentos de coherencia, sino que también establece un estado de equilibrio continuo que afecta todos los aspectos de la vida. El impacto de la coherencia en el campo cuántico. Cuando el cerebro y el corazón están en coherencia, el cuerpo entero emite una señal energética clara y poderosa al campo cuántico. Esta señal no está fragmentada por dudas, miedo o conflictos internos, sino que refleja una intención pura y alineada. Es en este estado donde las posibilidades del campo cuántico pueden responder de manera más efectiva. Por ejemplo, alguien que visualiza un objetivo desde un estado de coherencia no solo lo imagina, sino que lo siente como si ya fuera real. Este sentimiento amplifica la señal enviada al campo, haciendo que la intención se manifieste con mayor rapidez y precisión. La coherencia como camino de transformación. La coherencia cerebro-corazón no solo tiene beneficios espirituales, sino también prácticos. Las personas que cultivan este estado informan de mejoras en su salud física, mayor resiliencia emocional y una mayor capacidad para resolver problemas.
Además, la coherencia les permite responder a los desafíos de la vida desde un lugar de calma y claridad, en lugar de reaccionar impulsivamente. Al practicar la coherencia, se establece un nuevo estándar de equilibrio interno. Este estado no solo transforma la relación con uno mismo, sino también con los demás y con el entorno. El mundo exterior comienza a reflejar el orden y la armonía cultivados internamente. Un lenguaje universal. El cerebro y el corazón hablan el lenguaje de la energía y la intención. Al aprender a sintonizar esta conexión, se accede a un nivel más profundo de conciencia y se desbloquea la capacidad de influir activamente en la realidad. La coherencia cerebro-corazón no es un concepto abstracto, sino una herramienta práctica para vivir con mayor propósito, equilibrio y poder creativo. Capítulo 4. Reprogramación energética, de la limitación al potencial ilimitado. El ser humano no solo es un cuerpo físico, es un sistema complejo compuesto de energía que interactúa constantemente con el entorno. Esta energía, aunque invisible a simple vista, tiene un impacto directo en la calidad de vida, la salud y las oportunidades que se manifiestan. Reprogramar esta energía es clave para trascender las limitaciones autoimpuestas y abrirse a un potencial ilimitado. La naturaleza de la energía humana. Cada pensamiento que generamos, cada emoción que sentimos y cada acción que realizamos emiten una frecuencia energética que afecta tanto a nuestro cuerpo como al entorno. Este principio no es solo espiritual, está respaldado por la ciencia. Los dispositivos avanzados, como los magnetómetros, pueden medir el campo electromagnético emitido por el corazón y el cerebro, confirmando que cada uno de nosotros opera como un transmisor y receptor de energía. La calidad de esta energía determina cómo interactuamos con el mundo. Emociones negativas como el miedo, la ira o el resentimiento generan frecuencias bajas que limitan nuestra capacidad de acceder a posibilidades más elevadas en el campo cuántico. Por otro lado, emociones positivas como la gratitud, el amor y la compasión elevan nuestras frecuencias, alineándonos con una realidad más expansiva. Identificando bloqueos energéticos. Antes de poder reprogramar la energía, es crucial identificar los bloqueos que impiden su flujo. Estos bloqueos pueden manifestarse como patrones repetitivos de pensamientos negativos, emociones recurrentes de baja vibración o sensaciones físicas de estancamiento. 1. Autoobservación consciente, dedicar tiempo a observar pensamientos y emociones sin juzgarlos. ¿Qué temas o patrones surgen con más frecuencia? ¿En qué momentos se sienten más intensos? 2. Reconocer la conexión entre cuerpo y emociones. Los bloqueos energéticos suelen manifestarse físicamente en forma de tensiones, dolores o malestar general. Prestar atención a estas señales es fundamental para comprender dónde y cómo la energía está estancada. 3. Cuestionar el origen del bloqueo. Muchos bloqueos energéticos provienen de creencias limitantes arraigadas o experiencias traumáticas no resueltas. Identificar su origen permite comenzar a liberarlos. Técnicas de reprogramación energética. Reprogramar la energía requiere prácticas que restablezcan el flujo armónico en el cuerpo y la mente. Algunas de las técnicas más efectivas incluyen: 1. Visualización creativa. Imagina la energía fluyendo libremente a través de todo tu cuerpo, como una corriente luminosa que disuelve cualquier bloqueo. Este ejercicio no solo calma la mente, sino que también reconfigura el campo energético. 2. Respiración consciente. La respiración profunda y rítmica es una herramienta poderosa para liberar la tensión acumulada y restaurar el equilibrio energético. Inhala profundamente visualizando energía renovadora entrando en tu cuerpo y exhala dejando ir cualquier bloqueo. 3. Movimiento intencional. Actividades como el yoga, el tai chi o incluso caminar conscientemente ayudan a desbloquear la energía estancada, promoviendo un flujo natural en todo el sistema. 4. Reprogramación emocional. Sustituir emociones de baja vibración por estados emocionales elevados como la gratitud o el amor. Al hacerlo, el cuerpo emite una nueva frecuencia que reconfigura tanto la energía interna como las señales enviadas al campo cuántico. El papel de la intención en la energía. La intención es el motor detrás de la reprogramación energética. La energía por sí sola es neutral, pero la intención le da dirección.
Cuando se combina una intención clara con una frecuencia elevada, la energía se organiza de manera que comienza a manifestar la realidad deseada. Un ejemplo práctico es establecer una intención antes de cualquier práctica energética. Por ejemplo, si deseas liberar el miedo y reemplazarlo con confianza, formula una intención clara como: estoy liberando todo miedo y abrazando mi fuerza interior con confianza y claridad, cambiando la vibración para transformar la realidad. A medida que la energía interna se reconfigura, el entorno externo comienza a reflejar ese cambio. Este principio, conocido como resonancia, explica por qué las personas que vibran en frecuencias más altas suelen atraer circunstancias positivas, relaciones armoniosas y oportunidades de crecimiento. El proceso no es instantáneo, pero con consistencia, los efectos se vuelven evidentes. La clave está en sostener las prácticas energéticas y reforzar las emociones elevadas, incluso en momentos de desafío. La energía como potencial ilimitado. La reprogramación energética no solo transforma lo que se percibe como realidad, sino también la manera en que se experimenta. Al liberar bloqueos y alinear la energía con intenciones claras, se abre un camino hacia el potencial ilimitado. Este proceso no es solo un cambio en cómo se vive la vida, sino una verdadera evolución hacia una versión más auténtica, poderosa y libre de limitaciones. Capítulo 5. El rol de las emociones, una puerta hacia lo sobrenatural. Las emociones son la clave que conecta el mundo interno con la realidad externa. Son mucho más que simples reacciones a los eventos de la vida. Actúan como un lenguaje energético que transmite información al campo cuántico. Comprender el rol de las emociones y aprender a gestionarlas permite desbloquear su potencial transformador y alcanzar estados de conciencia elevados. La ciencia de las emociones. Cada emoción que experimentamos activa reacciones químicas y eléctricas en el cuerpo. Estas reacciones no solo afectan el cerebro, sino también el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el campo energético que emitimos. Emociones como el amor, la alegría y la gratitud generan un estado de coherencia en el cuerpo, creando armonía interna y fortaleciendo nuestro bienestar. Por el contrario, emociones como el miedo, la ira o el resentimiento generan caos en el sistema, disminuyendo nuestra energía y limitando nuestra capacidad de creación consciente. Estas emociones de baja vibración tienden a anclarnos en el pasado, reforzando patrones de pensamiento y comportamiento que perpetúan experiencias negativas. Emociones elevadas y su impacto en la transformación. Para conectar con el campo cuántico y activar su potencial, es fundamental cultivar emociones elevadas. Estas emociones no solo transforman el estado interno, sino que también emiten frecuencias claras y poderosas que el campo cuántico reconoce y responde. Gratitud. Es una de las emociones más poderosas porque implica sentir como si aquello que deseas ya se hubiera manifestado. La gratitud no solo genera coherencia en el cuerpo, sino que también refuerza la conexión con el campo cuántico. Amor. Esta emoción trasciende las barreras del ego y expande el campo energético. El amor, especialmente cuando es incondicional, alinea el cuerpo, la mente y el espíritu con frecuencias elevadas. Alegría y entusiasmo. Estas emociones actúan como catalizadores para atraer oportunidades y circunstancias positivas. Su naturaleza expansiva permite una mayor receptividad a lo nuevo. Emociones como herramientas de creación. Cuando se combinan pensamientos claros con emociones elevadas, se crea una señal energética que actúa como una instrucción para el campo cuántico. Por ejemplo, visualizar un objetivo mientras se siente entusiasmo, amor o gratitud envía una vibración coherente que comienza a reorganizar las circunstancias externas en alineación con esa intención. Sin embargo, no basta con imaginar o desear. Es fundamental experimentar estas emociones como si el resultado ya fuera una realidad. Esta práctica no solo refuerza la señal energética, sino que también reconfigura el subconsciente y las conexiones neuronales, preparando al cuerpo y la mente para recibir lo que se desea. Superando emociones de baja vibración. Antes de poder cultivar emociones elevadas, es importante liberar aquellas que limitan nuestra energía. Las emociones de baja vibración, aunque naturales,
pueden convertirse en un obstáculo si no se procesan adecuadamente. Algunos pasos para superar estas emociones incluyen: 1. Un reconocimiento sin juicio, aceptar las emociones sin etiquetarlas como buenas o malas. Este acto de aceptación permite que las emociones fluyan en lugar de quedarse estancadas. 2. Identificar la raíz, preguntarse qué situación, creencia o pensamiento está generando la emoción. Muchas veces, las emociones negativas están ligadas a experiencias pasadas no resueltas. 3. Liberación consciente. Técnicas como la escritura, la meditación o incluso el movimiento físico ayudan a liberar la energía atrapada en el cuerpo. 4. Reemplazo intencional. Una vez liberada la emoción, dirigir la atención hacia una emoción elevada. Por ejemplo, después de procesar el miedo, practicar la gratitud puede ayudar a elevar la vibración, creando un estado emocional sostenible. La clave para transformar la vida a través de las emociones no está en evitar las emociones negativas, sino en desarrollar la capacidad de regresar rápidamente a un estado emocional elevado. Esto requiere práctica constante y una intención clara de mantener un equilibrio interno. El entorno también juega un papel importante en la regulación emocional. Rodearse de personas, situaciones y prácticas que fomenten emociones positivas ayuda a fortalecer este estado. Por el contrario, es importante limitar la exposición a estímulos que generen estrés o alimenten emociones negativas. Emociones y lo sobrenatural. Al dominar el rol de las emociones, se abre la puerta hacia lo sobrenatural. Este estado no es un fenómeno externo, sino una experiencia interna de conexión con el campo cuántico y con el potencial ilimitado del universo. Las emociones elevadas actúan como un puente, permitiendo trascender las limitaciones del tiempo y el espacio para manifestar una vida llena de propósito y abundancia. Al practicar conscientemente la gestión de las emociones, se comienza a vivir con una nueva conciencia, una donde el amor, la gratitud y la alegría no solo son estados emocionales, sino herramientas poderosas para transformar la realidad. Capítulo 6. La neurociencia de la transformación, cómo cambiamos desde adentro. La capacidad de cambiar no es solo un deseo humano, es una habilidad profundamente arraigada en nuestra biología. La neurociencia ha demostrado que el cerebro humano está diseñado para adaptarse, aprender y evolucionar. Este proceso de transformación, conocido como neuroplasticidad, es la base científica que respalda la posibilidad de cambiar patrones de pensamiento, emociones y comportamientos para crear una nueva realidad. El cerebro como arquitecto del cambio. El cerebro humano contiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas, cada una conectada a miles de otras, formando una red inmensa de comunicación. Estas conexiones no son fijas, cambian en respuesta a la experiencia, el aprendizaje y la intención. Cada vez que aprendemos algo nuevo o repetimos un pensamiento, se crean o fortalecen conexiones neuronales. Este proceso se denomina potenciación a largo plazo y es el mecanismo que permite que las experiencias repetidas se conviertan en hábitos. Sin embargo, también significa que patrones negativos, como pensamientos limitantes o emociones de baja vibración, pueden quedar profundamente arraigados si no se abordan. Cambiando la estructura del cerebro. El cambio comienza con la conciencia. Identificar los patrones que queremos transformar es el primer paso para redirigir las conexiones neuronales. La repetición de nuevos pensamientos y acciones refuerza circuitos neuronales diferentes, mientras que los viejos patrones se debilitan debido a la falta de uso. Este fenómeno se puede explicar mediante una frase común en neurociencia: las neuronas que se disparan juntas, se conectan juntas. Cada vez que un pensamiento es acompañado de una emoción coherente, el circuito correspondiente se fortalece. Por esta razón, los cambios más efectivos no ocurren solo a nivel intelectual, sino cuando están respaldados por emociones elevadas. Las ondas cerebrales y su rol en la transformación. El cerebro opera en diferentes estados de ondas cerebrales, dependiendo de la actividad y el nivel de conciencia. Estos estados influyen en cómo absorbemos información y procesamos experiencias. 1. Ondas beta, alta actividad asociadas con el estado de alerta, resolución de problemas y estrés.
Aunque son útiles para tareas diarias, el exceso de actividad beta puede dificultar la introspección y el cambio interno. 2 ondas alfa, relajación, aparecen en estados de calma y creatividad. Este estado es ideal para visualizar y reprogramar pensamientos. 3 ondas zeta, estado meditativo, surgen en estados de relajación profunda o meditación. Zeta es el puente hacia el subconsciente, donde las creencias y patrones pueden ser transformados más fácilmente. 4 ondas delta, sueño profundo, asociadas con la restauración física y mental. Son menos accesibles conscientemente, pero esenciales para la regeneración. Acceder conscientemente a estados alfa y zeta a través de la relajación y la visualización facilita la transformación interna, ya que el cerebro se vuelve más receptivo a nuevas ideas y experiencias. La importancia de las emociones en el cerebro. El sistema límbico, una de las estructuras más antiguas del cerebro, es el centro de las emociones. Este sistema no solo influye en cómo percibimos el mundo, sino también en cómo respondemos a él. Las emociones intensas tienen la capacidad de consolidar recuerdos y moldear creencias. Por ejemplo, experiencias emocionalmente cargadas, como un logro importante o un trauma, pueden tener un impacto duradero en la memoria y la percepción. Al aprender a generar emociones positivas con intención, es posible reescribir recuerdos y creencias limitantes, transformándolos en fuentes de empoderamiento. Pasos para la transformación neural. 1. Identificar el patrón a cambiar. Reconocer pensamientos y comportamientos automáticos que no alinean con los objetivos deseados. 2. Crear una intención clara, establecer un nuevo pensamiento, creencia o comportamiento que reemplazará al anterior. 3. Reforzar con emociones elevadas. Acompañar la intención con sentimientos como gratitud o entusiasmo fortalece la conexión neuronal. 4. Practicar la repetición consciente, dedicar tiempo diario a visualizar y repetir el nuevo patrón. Esto acelera el proceso de reprogramación neural. El papel del entorno. Aunque la transformación comience internamente, el entorno también juega un papel importante. Rodearse de estímulos que refuercen los nuevos patrones, como personas positivas, espacios inspiradores o materiales educativos, potencia el cambio. Por el contrario, un entorno que perpetúa viejos hábitos puede ralentizar el progreso. Más allá de la transformación personal. La neurociencia no solo explica cómo cambiar patrones individuales, sino también cómo estos cambios impactan en el entorno. Cuando una persona cambia sus pensamientos y emociones, afecta las interacciones con los demás y contribuye a transformar el campo energético colectivo. La capacidad de reprogramar el cerebro no es solo una herramienta para superar desafíos personales, sino también un medio para contribuir a un mundo más equilibrado y consciente. Al final, la transformación individual es el primer paso hacia un cambio global. Capítulo 7. Historias de transformación, viviendo más allá de los límites. El poder de transformar la vida no es solo una teoría, es una realidad que muchas personas han experimentado. Historias reales de quienes han superado desafíos aparentemente insuperables utilizando principios de la neurociencia. La física cuántica y el poder de la intención ofrecen pruebas vivas del potencial humano. Estas narrativas no solo inspiran, sino que también ilustran cómo aplicar estos conceptos en la vida cotidiana. Superando las limitaciones del cuerpo. Una de las historias más impactantes es la de una mujer que había sido diagnosticada con una enfermedad crónica que, según los médicos, la dejaría postrada en una silla de ruedas. Después de años de luchar contra el dolor y la desesperación, decidió cambiar su enfoque. En lugar de centrarse en su enfermedad, comenzó a visualizarse completamente sana. A través de prácticas diarias de visualización, gratitud y reprogramación emocional, esta mujer no solo experimentó una mejora significativa en su condición, sino que también recuperó la movilidad. Su historia demuestra que el cuerpo responde a las señales del cerebro y que, al cambiar el diálogo interno, es posible influir en la biología de manera positiva. Rompiendo cadenas emocionales. Otra historia es la de un hombre que había vivido años atrapado en un ciclo de ira y resentimiento después de una traición personal. Este patrón emocional no solo afectaba su salud mental,
sino también sus relaciones y su capacidad para progresar en la vida. A través de prácticas de coherencia cerebro-corazón, aprendió a liberar estas emociones de baja vibración. Comenzó a reemplazar el resentimiento con gratitud y la ira con compasión. Este cambio no solo sanó su interior, sino que también transformó sus relaciones, permitiéndole construir una vida basada en la paz y la armonía. La creación de nuevas oportunidades. La siguiente historia relata el viaje de un joven emprendedor que enfrentaba repetidos fracasos en sus negocios. Aunque tenía habilidades y conocimientos, su mentalidad estaba plagada de dudas y miedo al fracaso. Decidió tomar un enfoque diferente, utilizando principios de reprogramación energética. Comenzó a visualizarse como un empresario exitoso, cultivando emociones de confianza y entusiasmo. Además, tomó acciones concretas alineadas con esta nueva visión. En cuestión de meses, las oportunidades comenzaron a fluir hacia él, y logró construir un negocio próspero. Su historia es un recordatorio de que el éxito no solo depende de lo que hacemos, sino también de cómo pensamos y sentimos. La sanación como transformación integral. Una mujer, después de años de sufrimiento físico y emocional tras la pérdida de un ser querido, encontró la esperanza en la práctica de la coherencia entre el cerebro y el corazón. Aunque el dolor emocional había comenzado a manifestarse físicamente, decidió dar un giro a su vida. A través de ejercicios de respiración consciente, emociones elevadas y visualización, no solo sanó su cuerpo, sino que también encontró un propósito más profundo en su vida. Esta experiencia la llevó a ayudar a otros a superar sus propios desafíos, convirtiendo su transformación personal en una fuente de inspiración para su comunidad. La conexión con el campo cuántico. Un científico escéptico decidió probar los principios del campo cuántico por curiosidad, no por creencia. Durante semanas, dedicó tiempo a meditar y enviar intenciones claras al universo. Para su sorpresa, comenzó a notar coincidencias significativas, oportunidades inesperadas, conexiones con personas clave y resultados positivos en áreas que había intentado mejorar durante años. Aunque inicialmente lo atribuyó al azar, continuó practicando y observando los resultados. Su transformación no solo le cambió la vida, sino también su perspectiva sobre la ciencia y la espiritualidad. Su historia demuestra que estos principios no requieren fe ciega, sino disposición para experimentar y observar. Inspiración para el cambio. Cada una de estas historias tiene algo en común: la decisión de no aceptar las limitaciones como definitivas. En lugar de resignarse a las circunstancias, estas personas eligieron transformar su realidad desde adentro, utilizando las herramientas disponibles en su mente, emociones y energía. Estas historias no son excepciones. Son pruebas de lo que es posible cuando se aplica conscientemente el poder del pensamiento, las emociones y la conexión con el campo cuántico. Sirven como un recordatorio de que cada individuo tiene el potencial de vivir más allá de los límites percibidos y crear una vida extraordinaria. Capítulo 8. Tiempo, espacio y realidad, desafiando las leyes del mundo material. El tiempo y el espacio son conceptos fundamentales que estructuran la experiencia humana. Pero, ¿qué pasaría si estas dimensiones no fueran tan rígidas como parecen? La física cuántica y las tradiciones espirituales coinciden en que el tiempo y el espacio son constructos flexibles, influenciados por la percepción y la conciencia. Explorar esta idea abre la puerta a una comprensión más profunda de cómo moldeamos nuestra realidad. La ilusión del tiempo lineal. En la vida cotidiana, el tiempo se percibe como una secuencia lineal: pasado, presente y futuro. Sin embargo, esta percepción no refleja la verdadera naturaleza del tiempo a nivel cuántico. Según la física moderna, el tiempo no es absoluto, es relativo y depende del observador. Esta idea, propuesta por Albert Einstein en la teoría de la relatividad, ha sido confirmada en múltiples experimentos científicos. En el ámbito cuántico, todas las posibilidades existen simultáneamente. Esto significa que el futuro no está predeterminado ni separado del presente. Más bien, es un campo de potenciales que puede ser influido por nuestras decisiones, intenciones y emociones en el ahora. El presente como punto de poder.
El presente no es solo un momento transitorio entre el pasado y el futuro. Es el punto donde convergen todas las posibilidades. En el momento presente, la conciencia tiene el poder de observar, elegir y moldear la realidad. Este principio es fundamental en la creación consciente. Al enfocar la atención en el ahora y alinear pensamientos y emociones, se influye directamente en el futuro que se manifiesta. Por ejemplo, alguien que vive atrapado en recuerdos dolorosos del pasado perpetúa esa energía en el presente, limitando su capacidad para crear algo nuevo. Al liberar el apego al pasado y redirigir la energía hacia una visión clara del futuro deseado, se activa el poder creativo del presente. Espacio, la interconexión más allá de la distancia. El espacio, como el tiempo, no es una barrera fija. Experimentos en física cuántica, como el entrelazamiento cuántico, han demostrado que partículas separadas por vastas distancias pueden influirse mutuamente de manera instantánea. Este fenómeno desafía la idea de que el espacio separa objetos y sugiere que todo en el universo está interconectado. En términos prácticos, esto implica que nuestras intenciones y emociones no solo afectan nuestra vida personal, sino también el entorno y las personas con las que estamos conectados. Esta conexión energética trasciende la distancia física, creando una red invisible que nos une a todo lo que existe. Desafiando las leyes materiales. La comprensión cuántica del tiempo y el espacio redefine las leyes materiales que rigen la vida diaria. Si el tiempo es flexible y el espacio no es una barrera, entonces nuestras limitaciones percibidas son, en gran medida, constructos mentales. Esta perspectiva invita a cuestionar creencias arraigadas sobre lo que es posible. Un ejemplo de esto es la aceleración de resultados cuando la intención está alineada con emociones elevadas. Al enfocar la atención en una posibilidad específica y mantener una vibración emocional coherente, el tiempo requerido para que esa posibilidad se manifieste puede reducirse significativamente. ¿Cómo aplicar estos principios en la vida cotidiana? 1. Vivir en el presente. Practicar la atención plena ayuda a anclar la conciencia en el ahora, donde se encuentran todas las posibilidades. 2. Liberar el pasado. Identificar y soltar patrones emocionales y mentales asociados con experiencias pasadas que limitan el presente. 3. Visualizar el futuro deseado. Usar el presente para proyectar una intención clara y emociones positivas hacia el futuro. 4. Reconocer la interconexión. Entender que nuestras acciones, pensamientos y emociones tienen un impacto que va más allá de lo inmediato. La realidad como una experiencia expandible. Cuando se trascienden las nociones limitantes de tiempo y espacio, la realidad se convierte en un lienzo expandible. La rigidez del mundo material se reemplaza por una sensación de posibilidad ilimitada, donde los límites tradicionales se disuelven y las oportunidades se multiplican. Al comprender y aplicar estos principios, se abre un camino hacia una vida más consciente, creativa y conectada. El tiempo y el espacio dejan de ser obstáculos y se convierten en herramientas para explorar y transformar el universo que habitamos. Capítulo 9. El potencial del campo cuántico, creando desde la nada. El campo cuántico es un vasto mar de posibilidades, un espacio donde todas las realidades posibles ya existen en forma de energía pura. Cada pensamiento, intención y emoción interactúa con este campo, moldeándolo y trayendo experiencias al mundo físico. Entender y aprovechar este potencial es la clave para crear una vida que refleje los deseos más profundos. ¿Qué es el campo cuántico? El campo cuántico no es algo abstracto ni separado de la realidad cotidiana. Es el tejido invisible que conecta todo lo que existe. Según la física cuántica, en el nivel más básico, la materia no es sólida, sino una vibración energética en constante interacción con el entorno. Todo en el universo, incluidas las personas, los objetos y las experiencias, comienza como una posibilidad en este campo. Solo cuando la conciencia interactúa con estas posibilidades, toman forma en la realidad física. Este principio, conocido como colapso de la función de onda, explica cómo nuestras elecciones y percepciones afectan directamente lo que experimentamos. La creación desde el vacío. El vacío cuántico, lejos de ser un espacio carente de sustancia, está lleno de energía y potencial.
Es aquí donde todas las ideas, oportunidades y soluciones ya existen en forma de probabilidad. Crear desde este vacío implica sintonizarse con la frecuencia de lo que se desea, permitiendo que esa posibilidad se manifieste en el mundo material. Imagina que estás mirando un catálogo infinito de experiencias posibles. Cada página representa una frecuencia única. Al enfocar tus pensamientos y emociones en una posibilidad específica, estás eligiendo esa página del catálogo, permitiendo que tome forma en tu vida. La importancia de la claridad y la coherencia. Para interactuar eficazmente con el campo cuántico, es esencial tener claridad sobre lo que se desea y mantener una coherencia entre los pensamientos y las emociones. Si los pensamientos están alineados con una intención positiva, pero las emociones reflejan miedo o duda, la señal enviada al campo será confusa y fragmentada. La claridad y la coherencia actúan como un imán que atrae las posibilidades deseadas. Por ejemplo, alguien que visualiza éxito profesional mientras siente gratitud y confianza está emitiendo una señal clara que el campo cuántico reconoce y refleja. El rol de la intención y la observación. La intención es la fuerza que dirige la energía del campo cuántico hacia una posibilidad específica. Es como apuntar un láser hacia un objetivo. Sin embargo, la intención por sí sola no es suficiente. La observación consciente es lo que activa la manifestación. La observación implica prestar atención a la posibilidad elegida con una mezcla de certeza y desapego. Certeza de que el resultado deseado ya existe como posibilidad, y desapego para permitir que el campo cuántico lo organice de la manera más eficiente. Superando las limitaciones del ego. El ego, con sus miedos y deseos de control, puede ser un obstáculo en el proceso de creación. Al aferrarse a una forma específica de cómo deberían ocurrir las cosas, el ego limita las posibilidades infinitas del campo cuántico. La creación consciente requiere soltar el control y confiar en que el universo trabaja en sincronía con nuestras intenciones. Una práctica efectiva es enfocarse en el qué y dejar que el campo cuántico se encargue del cómo. Por ejemplo, en lugar de obsesionarse con los detalles de cómo lograr una meta financiera, es más efectivo visualizar y sentir la abundancia ya manifestada, permitiendo que el universo revele los pasos necesarios. Accediendo al potencial ilimitado. 1. Define tu intención con claridad. Establece lo que deseas crear en términos específicos, pero sin apegarte a los detalles exactos de cómo se manifestará. 2. Genera emociones elevadas. Siente gratitud, amor y entusiasmo como si el resultado ya estuviera presente en tu vida. 3. Visualiza y observa. Dedica tiempo a visualizar tu intención en el campo cuántico, observándola con certeza y desapego. 4. Confía en el proceso. Libera la necesidad de controlar y confía en que el campo cuántico responderá a tu señal. Creando desde la nada hacia el todo. El proceso de creación en el campo cuántico no es lineal ni limitado por las leyes tradicionales del tiempo y el espacio. Es un flujo dinámico donde lo invisible se convierte en visible, lo posible en real. Este potencial está disponible para todos, sin excepción. Cuando se comprende y aplica este principio, se abre una nueva forma de vivir, una donde cada pensamiento, emoción e intención es una herramienta poderosa para dar forma a la realidad. Crear desde la nada es, en esencia, un retorno a la conexión más profunda con el universo y con uno mismo. Capítulo 10. La física de las intenciones, energía dirigida para el cambio. Las intenciones son mucho más que simples deseos. Son fuerzas activas que influyen directamente en la estructura energética del universo. En la intersección entre la física cuántica y la espiritualidad, se encuentra la verdad de que cada intención clara y enfocada tiene el poder de reorganizar las partículas de la realidad. Este capítulo profundiza en cómo las intenciones actúan como catalizadores del cambio y cómo dirigirlas con precisión para crear una vida alineada con nuestros deseos más profundos. ¿Qué es una intención? Una intención es un pensamiento dirigido, cargado de energía emocional y enfocado en un objetivo específico. A diferencia de un pensamiento pasajero, una intención está impregnada de claridad, propósito y determinación. Es una señal que enviamos al campo cuántico, actuando como un mapa que guía la energía hacia la materialización de nuestras metas.
Para que una intención sea efectiva, debe ir acompañada de una frecuencia emocional elevada, como el amor, la gratitud o el entusiasmo. Sin esta carga emocional, la intención carece de la energía necesaria para influir en el campo cuántico. La ciencia detrás de las intenciones. La física cuántica ha demostrado que el observador influye en lo observado. Esto significa que, al dirigir nuestra atención e intención hacia una posibilidad específica, estamos afectando directamente cómo las partículas subatómicas se organizan en el espacio-tiempo. En otras palabras, nuestras intenciones tienen un impacto real en el tejido de la realidad. Este principio se apoya en experimentos como el famoso experimento de la doble rendija, que muestra cómo las partículas actúan como ondas de probabilidad hasta que son observadas, momento en el cual se colapsan en una posición definida. Este fenómeno sugiere que la conciencia, a través de la intención, desempeña un papel activo en la creación de la realidad física. ¿Cómo funciona la energía dirigida? 1. Foco de atención. La atención es como un haz de luz que ilumina aquello en lo que nos concentramos. Cuanto más tiempo y energía dedicamos a un objetivo, más fuerza tiene nuestra intención. 2. Carga emocional. Las emociones elevadas actúan como el combustible que potencia la señal enviada al campo cuántico. Una intención cargada de gratitud o entusiasmo tiene un impacto mucho mayor que una intención neutral. 3. Coherencia energética. Para que una intención sea efectiva, los pensamientos, emociones y acciones deben estar alineados. La incoherencia entre estos elementos genera una señal fragmentada que el campo cuántico no puede interpretar con claridad. Principios para dirigir las intenciones. 1. Claridad. Define con precisión lo que deseas. Una intención vaga produce resultados ambiguos. En lugar de decir, quiero ser feliz, una intención clara sería, estoy experimentando alegría y plenitud en todas las áreas de mi vida. 2. Visualización. Imagina con detalle la experiencia deseada. Utiliza los sentidos para crear una imagen mental vívida y siente como si ya estuviera ocurriendo. 3. Emoción. Conéctate emocionalmente con el resultado deseado. Las emociones son el lenguaje del cuerpo y el campo cuántico responde a ellas. 4. Desapego. Suelta la necesidad de controlar cómo o cuándo se manifestará la intención. Confía en que el universo trabajará a su favor. Obstáculos comunes en el proceso de intención. 1. Dudas internas. Pensamientos como ¿será posible? O no creo que esto funcione, debilitan la señal energética de la intención. 2. Foco en la carencia. Centrar la atención en lo que falta en lugar de lo que se desea atraer genera una vibración de escasez, bloqueando la manifestación. 3. Incoherencia emocional. Desear algo mientras se siente miedo, ansiedad o resentimiento crea una señal contradictoria que confunda el campo cuántico. Ejercicio práctico para potenciar las intenciones. 1. Define tu intención. Escríbela en una frase clara y positiva. Por ejemplo, estoy atrayendo oportunidades abundantes que enriquecen mi vida. 2. Siéntela como real. Cierra los ojos e imagina que ya se ha manifestado. Siente la alegría, la gratitud o el entusiasmo que experimentas en esa realidad. 3. Envía la señal. Mientras mantienes esta visualización, repite la intención en silencio o en voz alta. Imagina que esta señal se expande hacia el campo cuántico. 4. Suelta y confía. Al finalizar el ejercicio, suelta la intención con la confianza de que ya está en proceso de manifestarse. La transformación a través de la intención. Las intenciones dirigidas con claridad y emoción tienen el poder de transformar no solo la vida individual, sino también el entorno. Al comprender y aplicar los principios de la energía dirigida, se accede a una capacidad inherente de influir en la realidad desde adentro hacia afuera. El poder de la intención reside en su capacidad de trascender las limitaciones percibidas y abrir las puertas a nuevas posibilidades. Cuando se practica de manera consciente, la intención no es solo una herramienta de creación, sino un recordatorio constante del poder ilimitado que reside en cada uno de nosotros. Capítulo 11. Ciencia y espiritualidad del futuro, lo que está por venir. El avance de la ciencia y la espiritualidad no son caminos opuestos, sino ramas de un mismo árbol en busca de comprensión y verdad.
a medida que ambos campos convergen, se vislumbra un futuro en el que la integración del conocimiento científico con la sabiduría ancestral permitirá a la humanidad alcanzar un nivel sin precedentes de evolución personal y colectiva. La ciencia como herramienta para explorar lo inexplorado. En las últimas décadas, la ciencia ha comenzado a validar principios que antes se consideraban exclusivamente espirituales. Conceptos como la interconexión universal, la influencia de la conciencia en la materia y la capacidad del pensamiento para transformar la realidad ahora tienen fundamentos en disciplinas como la física cuántica, la epigenética y la neurociencia. Por ejemplo, experimentos sobre el entrelazamiento cuántico han demostrado que las partículas pueden estar conectadas independientemente de la distancia, lo que respalda la idea de un campo unificado. De manera similar, los estudios de epigenética muestran que nuestras emociones y creencias influyen en la expresión genética, reforzando el poder del pensamiento y las intenciones. La espiritualidad como camino de expansión. La espiritualidad, por su parte, ofrece una comprensión más profunda de la experiencia humana, abordando preguntas que la ciencia aún no puede responder completamente. Mientras que la ciencia explica el cómo, la espiritualidad explora el porqué. Esta complementariedad proporciona un enfoque holístico para comprender el universo y nuestro lugar en él. La práctica espiritual, a través de herramientas como la meditación, la atención plena y la introspección, permite a las personas acceder a niveles más elevados de conciencia. Estas experiencias, aunque subjetivas, son cada vez más reconocidas por la ciencia como parte integral de la salud mental, emocional y física. La convergencia de ciencia y espiritualidad. El futuro promete una mayor integración de estas disciplinas, donde el conocimiento científico se utilizará para profundizar en los misterios de la espiritualidad y viceversa. Algunas áreas clave donde ya se está observando esta convergencia incluyen: 1. Sanación energética. Métodos como el Reiki y la medicina energética están siendo investigados por la ciencia para comprender cómo la energía puede influir en la salud física y emocional. 2. Tecnología y conciencia. Herramientas como dispositivos de neurofeedback permiten a las personas observar y entrenar sus ondas cerebrales, combinando tecnología con prácticas meditativas. 3. Educación basada en la conciencia. Instituciones educativas están comenzando a integrar prácticas de atención plena y meditación para mejorar el aprendizaje y el bienestar emocional. La humanidad como co-creadora. A medida que más personas comprendan su capacidad para influir en la realidad, el papel de la humanidad cambiará de ser observadores pasivos a co-creadores activos. Este cambio no solo tiene implicaciones individuales, sino también globales. La humanidad colectiva tiene el poder de transformar sistemas, resolver conflictos y crear un mundo más equilibrado y sostenible. La clave para este cambio radica en la responsabilidad individual. Al tomar conciencia del impacto de nuestros pensamientos, emociones y acciones, cada uno de nosotros contribuye a un campo energético global más armonioso. Desafíos y posibilidades. Aunque el futuro es prometedor, también presenta desafíos. La integración de la ciencia y la espiritualidad requiere abrirse a nuevas formas de pensar y abandonar creencias limitantes. Además, la ética jugará un papel crucial en cómo se utilizan estos avances, asegurando que sirvan para el bienestar de todos. Por otro lado, las posibilidades son infinitas. Imagina un mundo donde las enfermedades se sanen a través de la energía, donde la tecnología potencie la conexión humana en lugar de separarla, y donde cada individuo viva plenamente consciente de su poder y propósito. Un futuro basado en la conciencia. El verdadero potencial del futuro no reside solo en avances tecnológicos o descubrimientos científicos, sino en una evolución de la conciencia humana. La integración de ciencia y espiritualidad no es solo un paso hacia un mundo más avanzado, sino hacia uno más consciente, donde la humanidad pueda vivir en armonía consigo misma, con el planeta y con el universo. Este capítulo cierra con una reflexión: el futuro no está predeterminado, sino que se crea en el presente. Al integrar el conocimiento científico con la práctica espiritual, la humanidad puede no solo adaptarse, sino prosperar en un universo lleno de posibilidades. Capítulo 12. Conclusión: el despertar de un nuevo humano. La travesía a través de los capítulos anteriores ha explorado los límites entre la ciencia y la espiritualidad,
revelando una comprensión más profunda de la capacidad humana para transformar la realidad. Este recorrido ha desafiado percepciones tradicionales, invitando a considerar que dentro de cada individuo reside un universo de posibilidades ilimitadas. La conclusión de esta exploración no es un punto final, sino el comienzo de un nuevo despertar, el surgimiento de un ser humano consciente de su poder innato para crear y moldear su existencia. La integración de conocimientos. La convergencia de disciplinas como la física cuántica, la neurociencia y las enseñanzas espirituales ha iluminado el camino hacia una comprensión más holística de la realidad. La ciencia ha comenzado a desentrañar los misterios que la espiritualidad ha intuido durante milenios, demostrando que la materia y la energía están intrínsecamente conectadas y que la conciencia juega un papel fundamental en la manifestación del universo físico. Esta integración no solo amplía el conocimiento, sino que también empodera al individuo para utilizar estas herramientas en la vida cotidiana. Al reconocer que los pensamientos, emociones e intenciones tienen un impacto tangible en el mundo, se abre la puerta a una participación más activa en la creación de la realidad personal y colectiva. El potencial infinito del ser humano. El despertar de un nuevo humano implica reconocer y activar el potencial infinito que reside en cada uno. Este potencial no está reservado para unos pocos elegidos, sino que es una cualidad inherente de la naturaleza humana. La capacidad de influir en el campo cuántico, reprogramar el subconsciente y alinear el cerebro y el corazón son habilidades que pueden ser cultivadas y desarrolladas. Este proceso de despertar no es instantáneo ni libre de desafíos. Requiere compromiso, práctica y una voluntad de explorar territorios internos desconocidos. Sin embargo, los beneficios son profundos, una vida vivida con propósito, autenticidad y conexión profunda con el universo. Responsabilidad y ética en la creación. Con gran poder viene una gran responsabilidad. Al tomar conciencia de la capacidad para influir en la realidad, es esencial considerar el impacto de las acciones y decisiones. La ética y la intención alineada con el bienestar colectivo son fundamentales para asegurar que el poder creativo se utilice de manera constructiva. La empatía, la compasión y el respeto por la interconexión de toda la vida guían al nuevo humano en su camino. Al entender que las acciones individuales repercuten en el todo, se fomenta un sentido de responsabilidad global y un deseo de contribuir positivamente al mundo. La comunidad global y la evolución colectiva. El despertar individual es el primer paso hacia una evolución colectiva. A medida que más personas reconocen y activan su potencial interno, se genera un efecto dominó que eleva la conciencia global. Esta masa crítica de individuos conscientes tiene el poder de transformar sociedades, culturas y sistemas, orientándolos hacia la armonía, la sostenibilidad y la paz. La colaboración y el intercambio de conocimientos se vuelven esenciales en este proceso. La tecnología y la comunicación global facilitan la conexión entre personas de diversas culturas y orígenes, permitiendo una sinergia que potencia la evolución colectiva. Vivir en coherencia con el universo. El nuevo humano vive en coherencia con los principios universales, alineando sus pensamientos, emociones y acciones con las leyes que rigen el cosmos. Esta coherencia se manifiesta en una vida equilibrada, donde el bienestar personal está en armonía con el bienestar del entorno y de otros seres. La práctica diaria de la gratitud, el amor y la compasión fortalece esta alineación, creando un flujo constante de energía positiva que nutre tanto al individuo como al colectivo. Vivir en coherencia significa también estar abierto al aprendizaje continuo, adaptándose y evolucionando junto con el universo en constante cambio. El legado para las futuras generaciones. El despertar actual no solo impacta el presente, sino que también sienta las bases para las generaciones venideras. Al cultivar una conciencia más elevada, se crea un legado de sabiduría y herramientas que permitirán a futuras generaciones continuar expandiendo los límites de la comprensión y la experiencia humana. La educación juega un papel crucial en este legado. Incorporar estos principios en la enseñanza fomenta el desarrollo de individuos conscientes desde temprana edad, preparados para enfrentar los desafíos del futuro con creatividad y empatía. Cierre, el inicio de una nueva era. La conclusión de este viaje es, en realidad, un nuevo comienzo.
El despertar de un nuevo humano marca el inicio de una era en la que la ciencia y la espiritualidad se entrelazan para revelar la verdadera naturaleza del ser y del universo. Es una invitación a continuar explorando, aprendiendo y creciendo. El potencial infinito está al alcance, esperando ser descubierto y activado. Al embarcarse en este camino, se participa en una transformación que va más allá de lo personal, contribuyendo al florecimiento de una humanidad más consciente, conectada y en armonía con el todo. Reflexión final. El universo dentro de cada individuo es vasto y lleno de posibilidades. Al reconocer y abrazar este potencial, se abre la puerta a una vida de creación consciente y realización plena. La transformación personal se convierte en un catalizador para el cambio global y juntos se puede forjar un futuro donde la humanidad viva en consonancia con las leyes universales, explorando continuamente los misterios y maravillas de la existencia.